se nota sobre todo en las ropas. Tú ves una y otra y dices, esta está modelada de una manera y esta está fea. Claro, este es otro también, este es de olor, tiene el mismo estilo que trae este también, y los colores igual. Hacen buscar figuras porque en realidad no es su trabajo, pues le gustan y hacen. Daniel, este es el famoso Daniel. Bueno, este es muy bueno, pero este es inaccesible. Este no se puede comprar figuras, en primer lugar porque no hace nada más que figuras a palillo y las hacen todas para Tarragona, prácticamente, algunas para la Catedral de Valencia, de hecho, pero son carísimas. Este es el hijo de aquel que os decía yo antes que pasaban todos por el gimnasio. Con el hijo también pasa por el gimnasio. La Virgen ya veis que es, yo no sé qué tal estaréis ahí. Os quería decir que las fotos unas son mías, otras son de los amigos, otras son de internet, y hay fotos buenas y fotos malas. Porque unas ocupan, no sé, 20K, 80K y otras ocupan. Las vírgenes las hacen preciosas. Luego el color lo pintan. Bueno, me gusta mucho. Este lo conocéis. La de Murcia, a mediados del siglo XX, pues estaban todas las figuritas de cacharrería, que ahora no se encuentran por ahí por los sitios. Las que tienen figuritas las tienen un tesoro, si están un poco bien, porque claro, había de basto y de fino que llamaban, ¿no? Sí. Las figuritas de basto, dicen que cuando iban a los pueblos algunos a vender telas, pues llevaban figuritas estas, para en vez de dar los cambios, pues te daban figuritas. Estas figuras, pues cualquiera hacía moldes y venga la escayola y venga figuras, luego a pintar. Las de barro las ponían por dentro un alambre, se oxida el alambre, aumenta de volumen para el dios las piernas de la figurita. Con lo cual hay muy pocas figuras. Sí, las figuras buenas, pues de esto suelen estar pues, guardadas. No sé, este yo creo que es Cuenca o... Sí. Estas son muy bonitas, estas figuras son saltillescas, trata de imitar un poco al René de Saltillo, con el sombrero a la Federica, esas formas barrocas. Bueno, son bonitas, son muy bonitas ahí. Este es el taller de uno de ellos. Empezaron a enterar, yo no sé por qué razón, a mí me gustan mucho más con barro sin enterar. La verdad es que las napolitanas son todas enteradas. Pero bueno, yo no sé qué, cuando les dan ese pegamento, se quedan como muy rígidas las capas, los tal. No sé, bueno. Esta es una cabaza de preciosa, pero preciosa. Son todas mexicanas. Hombre, había un tal Ortigas, que habréis oído hablar de él. Ese no ha hecho una figura en su vida. Ese era un murciano, que era un negociante. Y bueno, se enganchó a uno que hacía figuritas, y luego le compró a otros moldes. Bueno, pues llegó a tener, se estableció luego en Madrid, y en Madrid tenía, pues, no sé si eran 3 o 4 pisos de talleres, incluso montó un taller en Perú. En Perú hubo una tradición muy fuerte de nacimientos de figuras, y bueno, pues va a tener 100 y pico artesanos, o sea, y no hizo una figura en su vida, pero tenía buen uso. Estuvo hasta el año, no sé si hasta el año 79, 80, etc. Esta funciona, que son bonitas. Bueno, esto es Saltillo, pero es el estilo. Sí. Enrique Villagas, este es moderno, este es de Valencia, hace las figuras enteradas, pero les da otra prestancia, tienen otra cosa, usar tela para adornarlas a las figuras, las hace de barro, lo que es el esqueleto, que lo hace bien además, y luego las viste. Ahora dice que va a hacer todo en barro, y bueno, ya tienen muy buen precio y son muy buenas. No hace de molde, esto prácticamente es todo basado casi en la realidad. Sí. Que había en aquella época. No, si las pellizcas no dicen nada. Claro. Bueno, zona centro. Bueno, puesto zona centro, mi amigo Ignacio Fernández Tula, este empezó hace poco a hacer, dice que las hace aceptadas, es un poco impresionista, usa también colores parecidos a los de olor, porque le gusta el olor, y bueno, este también es Tula, hace aceptadas, estas dice que son los reyes aceptados, están sin pintar. Las figuras sin pintar también son muy bonitas, nada más que el barro. Si os gusta el barro, son muy bonitos. Higinio Fernández, que es de Albacete, todas estas son de Higinio.
hace molde, hace palillo, hace Navidad, hace pasión, lo que queráis es hacer. Y luego pues está el maestro, José Luis Mayo, que es un pastor precioso. José Luis Mayo también empezó en un taller artesano, luego se puso por su cuenta alrededor de los 80 me parece, y bueno, tiene un taller estupendo, ahora no sé cómo lo tiene, y trabaja muy bien, hace todo barro, palillo, tiene las series que tiene muchas series, tiene de 4, de 8, de 12, de 30, de 35, y luego pues tiene muchas escenas en casi todas las series, porque hay artesanos, por ejemplo, que con las medidas de 8 pues no te hacen nada más que el nacimiento y los reyes adorando. Luego te falta pues la anunciación, te falta piel forzada, te las hacen en otras medidas, ¿no? Pues un mayo suele tener casi todas las escenas en casi todas, tampoco en todas, en casi todos los tamaños, en casi todas las series. Hay quien hace nada más que el nacimiento y un pastor adorando y luego se olvida de la serie, con lo cual te dejas colgado. Estas son de José Luis Mayo. Tiene un estilo muy característico. Estas, veis, bueno, además aquí trabajáis mucho con él, ¿no? Las ves y dices, esas son de José Luis Mayo. Dicen que los hombres son un poco cabezones. Será, pues hombre, algunos que como yo sí. Bueno, Andalucía. Está la Guadalupe Guzmán, que es una chica nueva, como lo veis ahora. Es muy bueno. Es buena, sí. Lo que pasa es que son nuevos y estos pues tienen que coger, pues como el hilo, Claro. hay que ponerlos, se tienen que equivocar muchas veces, tienen que tirar muchas de las que han hecho, luego la pintura, tratan de imitar a la gente. Yo me acuerdo de Pedro Ramírez, este es buenísimo. Este cuando empezó lo salía prácticamente como Mayo, no previó de decir algo y empezó a cambiarles el estilo de la pintura, luego ya empezó con pinturas pastel y este modela muy bien y pinta muy bien. Sí. Además modela y pinta él, o sea que otros como Daniel Alcántara no, pero este modela y pinta él. Tuvo una época que dejó de trabajar y bueno, es joven, dejó de trabajar y yo creo que es poco conocido, vosotros igual ni lo conocéis a este, ¿no? Y es muy bueno, tiene, bueno, en Jerez, el monumental que llaman de Jerez, es de él y bueno. A ver, Ruiz, este también es nuevo. A raíz del foro, como os he dicho antes, han salido muchísimos artesanos. Ahora hay artesanos de todo. Saturados. A mí hay figuras que no me gustan, de estas no. Tampoco me tienen por qué gustar todas las figuras. Pues, este creo yo que hizo el monumental que llaman también el de San Fernando, que veis no sé si es a un Melchor o a Gaspar, joder, que lo miráis así, es con el Jules Brinet. Bueno, pues a mí eso no me gusta. Es que es Jules Brinet, claro. Y saca justo el otro. Joder, pues aquí veis número, no sé qué película sería que. Estas son las fábricas de Ángel Martínez. Estas son todas típicas andaluzas, o andaluz. Estos artesanos de antes, con las figuras lo que tenían era que los pastores, las pastoras y toda esa gente les hacían los trajes regionales y luego a las figuras principales, vamos a llamar al nacimiento y a los reyes, les ponían siempre con vestimentas clásicas. O sea, la Virgen con túnicas, los San José también con túnicas, normalmente siempre usan, bueno, Mayo también lo hace, para la Virgen siempre los mismos tonos, azulado, morado, ocre, marrones, usan siempre para y luego a los reyes pues siempre un poco totalmente distintos, los enjollan, los pone muchísimo más guapos. Este hace y vende todavía figuras de Martínez. He escuchado que ahora es el presidente de la asociación del puerto de Santa María. Han arreglado también los moldes que tienen también montones de moldes. Hacen guardia requetés, lo que queráis. Bueno, este es Manolo Raposo, este es mi amigo. Este hace palillo nada más. No hace nada más el palillo. Tienes que ser casi amigo de él para que te haga las figuras. Tienes que llamar, te dice que sí, y luego pues no te las manda. No tiene tiempo. Que no tiene tiempo. Ahora... Bueno, los artesanos, digamos que hay artesanos que cumplen como artesanos, que son formales, y luego están los que son, pues como son, los que no llegan nunca a tiempo, los que te dejan colgado. Normalmente suelen ser los andaluces. Los andaluces son todos, ¡buah! Todos, no conozco a ninguno que cumpla. Tienen su horario, ¿eh? Que tienen su horario para ir. Mañana, tarde y noche, ¿no? No, su horario, cuando les apetece. Sí, pero hay por ahí gente que se ha quedado colgada, ¿eh?
no uno ni dos, y no con un artesano, con un congreso entero. no con un artesano, con otro. Sin embargo, los catalanes, por lo que decía ya antes de la pela, esos, Montserrat Ribes le pides, te dice 15 días, y ya te puedes estar por seguro que a los 15 días tienes las figuras. Los Castel, que dicen, los Casteles además, si les haces el pedido siempre tienen dos fechas fijas para servir. Una es el 15 de junio y otro el día que murió Franco, que son 2 días. O sea, pero son, joder, José Luis Mayo también sirve muy bien. Daniel alguna también se despista, pero bueno. Pero los andaluces, pues no. José Ángel García es un chaval que yo creo que va a ser muy bueno, muy bueno. Pasa que es un chaval, está estudiando, ¿eh? Claro, está estudiando y no tiene tiempo. Bueno, joder, porque le gusta, joder, andar, le gusta andar. Hombre, es joven, yo no sé qué años tendrá, 24 o 25. ¿Qué? Por ahí, ¿no? Luis. Buenas. Guilloto también, ¿qué tal el sitio? Guilloto bien, ¿no? Bueno. Ese es amigo de Ana. Guilloto sirve bien, ¿no? Sirve bien, sí. No, antes no lo quería. Te puedes pedir las cosas como tú quieras. Bueno, son palillos. Lo importante es que sepan bien. Sirven bien. Bueno, eso y luego... Y atienden a la necesidad. Atienden a la necesidad. Sí, porque tú puedes tener un compromiso con la gente. Bueno, Alcalá, no es lo que se llama hablar de Alcalá. Alcalá tenía el compromiso de montar el monumental que decís. Por cierto, no me gusta nada a mí la palabra de monumental, ya hablaremos. Tengo que montar el monumental y no le... Aquí le decía yo a la comunidad, digo, coño, pues Paco tiene un pronto que agárrate y baila, ¿eh? Si te lo agarras, pero joder, era José Joaquín, era Marina, era José Joaquín. Bueno, pero si luego Guilloto le pides a Guilloto y te da, cumplió. Pero le podía haber dejado colgado totalmente. Sí. Luego, a mí me fastidia meter mucho a todos en el mismo saco, bueno, los andaluces, pero bueno, son como son. Excepto Guilloto. José Joaquín Pérez, que son los soldados de José Joaquín. Este podría haber sido también muy bueno, y bueno, es bueno, pero podría haber sido muchísimo mejor. Ahora ha vuelto otra vez a retomar. No digo nada. Con la escuela, dijo que podría ser muy bueno. José Luis Mayo, cuando empezó, estuve hablando una vez en el congreso de Albacete, en el pueblo de Villarrobledo, y joder, lo quería coger para él, José Luis Mayo. Y es que este chaval, joder. Y hace años, y yo a José Joaquín un poco, pues de que va casi para loco. José Ángel Oviedo, muy bueno también. Estas figuras es de la presentación, tiene mucho tiempo. Este chaval se presentó en el congreso de Huelva, del pueblo de Huelva, y bueno, hizo una presentación espectacular, con unas figuras espectaculares, de tamaño, o sea, preciosas. Bueno, dejó con la boca abierta allí, a todos casi nadie le conocía, nada más que los sevillanos y los andaluces. Bueno, y como es andaluz, pues eso. No hay que meter todos ahí en los sacos. No. Se quedó ahí con se quedó. Yo os digo para que luego si encargáis, pues a estos que os digo, pues podéis tener algún problema y a los sin prisa. José Ángel Oviedo, pero sin prisa, es que te ha pasado algo, ¿no? Sí. No, nosotros tuvimos suerte. Ah, sí. Puntualísimo. Bueno, porque se oye. Sí, no, seguro. Nosotros tuvimos suerte. Tuvimos suerte que no nos lo entregó cuando decía, pero sí nos lo entregó puntual. antes de Navidad. Pero del año. A ver, dijo que a finales de febrero y fue a final de marzo, pero bien. Yo creo que está sirviendo ahora bastante bien, Creo que está sirviendo ahora bastante bien, creo, no lo sé, no le he pedido nada hace años, pero no lo sé. Bueno, este es Mariscal. Este es una tradición granadina, a mí me gustan mucho las figuras, los colores son totalmente distintos, el estilo es totalmente distinto. Este yo creo que es un Belén de los que me gustan a Luis, el Corcho y Musgo. Creo que es de una iglesia del Quinto Ángel. Este es uno, yo creo que es el Belén de Ángel. De Ángel Peña, a mí me encanta, lo que pasa es que vale mucho dinero. Y este había un tal Rada que hacía barrisas,
Es una palabra que me encanta para los que hacen figuras que les llamaban antes barristas porque trabajaban con el barro. Ahora no sabes si llamarles artistas, artesanos, figuristas, tesoreros.